Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro podcast. En este espacio vamos a conversar hoy sobre el deporte, el entrenamiento y el rendimiento físico. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de la experiencia de las personas que viven el deporte en primera persona. En este caso, nuestra disciplina hoy es el powerlifting, una disciplina que requiere de fuerza, técnica y sobre todo mucha constancia, y que todas estas características hacen parte fundamental para llegar a un rendimiento físico adecuado. Eh, el powerlifting o levantamiento de pesas, muchas veces nos quedamos como personas viendo esa cantidad de récords que hacen, pero vamos a ver qué hay detrás de esos levantamientos que requieren una constancia, una disciplina, una entrega, un entrenamiento específico, una preparación técnica. Y para esto, pues, vamos a hablar con una persona y un invitado muy especial, Alexander. Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Queremos que seas tú quien abras este espacio, pues presentándote un poco, dándonos a conocer de tu experiencia como entrenador, como atleta y como juez. Bienvenido. Gracias, Ángela, por esa presentación. Bueno, como pudieron haber escuchado, la charla hoy es un poquito sobre powerlifting. Mi nombre es Alexander Gómez, soy entrenador de powerlifting y atleta y también juez de IPF. Eh, Cerca de 2, 3 años llevo siendo entrenador de este deporte. Tengo a cargo también lo que viene siendo un club de levantamiento de potencia que está afiliado a la Liga de Potencia de Bogotá y esta a su vez pues a la Federación Colombiana. En el momento eh, he entrenado cerca de 10 atletas, uno de ellos es campeón sudamericano y el otro es medallista mundial. Entonces, pues en este lapso de tiempo, de aquí hasta, si contamos atrás, más o menos en el 2022 a finales, empecé con el tema de powerlifting en la universidad junto a un compañero mío. Y pues desde entonces, como que juntando mucho información, recopilando, experimentando tanto metodologías como teoría de entrenamiento, tanto en mí como en mis atletas. Y pues nada, eso sería básicamente. Perfecto, profe. Profe, en ese orden de ideas, con la larga trayectoria que tienes, ¿qué consideras que es lo más difícil de tu deporte como tal? Pues digamos que en lo que llevo entrenando y entrenando a la gente, podríamos considerar que el aspecto de resiliencia y diálogo interno positivo en este deporte es mucho más importante que el resto. ¿Por qué lo digo? Porque digamos en deportes aeróbicos o en deportes tradicionales se compiten muchas veces al año. O sea, tú puedes llegar a competir quizá unas 10 o 20 veces en el calendario entero, pero en powerlifting no, porque las preparaciones son mucho más largas. La capacidad de la fuerza máxima es algo que se gana muy lentamente, es algo que también está condicionado mucho al contexto de la persona, a la hipertrofia, entonces las competencias normalmente suelen ser 3 o 4 al año. Entonces, esto va ligado también, digamos, a el tema de qué tan bien o qué tan mal esté la persona preparada para afrontar frustración. Porque imagínate tú estar entrenando 6 meses, competir una vez, que te vaya mal y dejar el deporte. Entonces, hay mucha tasa de deserción por ese tema. Ok. Entonces, profe, discúlpame, teniendo en cuenta esta preparación que llegan ustedes tan ardua como para presentarse en un día, es más difícil ese tema de mantener esa disciplina y esa constancia durante mucho tiempo y que incluso la misma competencia, ¿no? Sí, sí, Ángela, digamos que lo más difícil como tal no llega a ser competir, porque pues este deporte es muy objetivo, no es como, te decía, como un deporte tradicional que de pronto a nivel táctico, estratégico,
pues hay que ver cómo se comporta tanto los jugadores de un equipo como los del otro. No, en este deporte ya se sabe más o menos con qué marcas vas a llegar a la competencia, pero el problema viene siendo todo el tiempo que necesita invertir y las cosas que también necesita sacrificar el levantador para poder llegar a ese punto y después mantenerse. Ok. Ok. Me gustaría hacerte otra pregunta, profe. Perdón, te interrumpo, compañera. Cuando hablas de sacrificios, ¿a qué haces referencia? O sea, detrás de Powerlifter, ¿qué debe hacer el atleta o qué debe sacrificar como tal para alcanzar sus logros? ¿Qué es lo más drástico que tiene que hacer? Pues yo siento que en este deporte es sobre todo la rutina, el tema de los hábitos, Ok. porque pues digamos que si lo consideramos en un aspecto netamente deportivo y de rendimiento, pues este deporte se entrena muy poquito, o sea, no es como digamos un nadador que desde el alto nivel que entrenan 2 veces al día, 4 veces por semana, que serían 8, ¿sí? Acá puedes entrenar perfectamente 2, 3 veces por semana. Claro que los entrenamientos a veces se tornan un poco largos, dependiendo la etapa del calendario, pero igual, digamos que tienes que sí o sí estandarizar el sueño, el tema de la alimentación, también tienes que, digamos, aportar fuera del entrenamiento para que este también mejore, como por ejemplo que no te conviertas en una persona sedentaria, porque ya sabemos que, digamos, una persona deportista y el sedentarismo no se llevan, porque entre los dos se interfieren, ¿sí? Una persona que de pronto practique power tiende a ser un poco más sedentaria que el resto de gente deportista, porque es un deporte de fuerza máxima, entonces tienden a ser muy conservadores con las calorías, como a no moverse tanto porque se fatigan, como a no trabajar sistema cardiovascular, etcétera, pero digamos que lo importante siempre es estandarizar horas de sueño, estandarizar un plan de alimentación que se pueda mantener a lo largo del tiempo, o sea, eso está ligado a lo que decía anteriormente, y que digamos que la rutina no sea tan agresiva con tu rendimiento. Ok. Ok. Profe, pues ya hablando un poquito de la preparación y eso, pues ya tú al ser entrenador y atleta, pues ¿cuáles crees que pueden ser los errores más críticos en una planeación o en una programación? Pues depende como el estilo de la programación que se esté llevando, o sea, como el sistema o la metodología, sí, porque pues digamos que hay varios tipos de periodización. Yo uso por bloques, me parece que es un poco más acertada para los atletas porque les permite pues no estar entrenando específicamente lo mismo todo el año. Es un deporte muy monótono, ¿sí? Entonces, o sea, todo el año vas a estar haciendo sentalla, press banca y peso muerto, todo el año. Pero pues digamos que dentro de esta metodología se plantea como cierta variabilidad, entonces como que darle una variación a ese movimiento o digamos una mirada diferente dentro de un calendario no específico. Entonces, uno de los errores comunes suele ser, por ejemplo, que los atletas todo el tiempo quieren entrenar específicamente, o sea, todo el tiempo quieren levantar pesado y todas las semanas quieren levantar pesado y pues realmente este deporte no es así. O sea, no se parece en absolutamente nada como cuando uno va a hacer hipertrofia o culturismo, sino que es totalmente al contrario, porque es un deporte. En el deporte lo que queremos hacer es manejar el estado de fitness y alejar la fatiga del competidor para que haya un principio de supercompensación. Ok. Tocando un poco el tema de la monotonía, pues yo creo que hay personas que pueden, como tú lo decías, pensar que es un deporte aburrido. ¿Qué les puedes decir a esa persona que define el power en solo 9 repeticiones? Yo creo que eh, el power permite que tú seas una persona ordinaria que va al gimnasio sin motivación y sin disciplina a que seas un deportista de alto rendimiento. ¿Por qué lo digo? Porque digamos que pasa en su mayoría que los deportistas de powerlifting llegan de otras disciplinas, ¿sí? Llegan lesionados de otras disciplinas, llegan de, digamos, no, es que no puedo continuar jugando porque, no sé, mis responsabilidades no me dejan tiempo, bla, bla, bla. En este deporte sí, porque como te decía, la característica de esto es que no tenemos que entrenar tanto tiempo. La fuerza es una capacidad muy básica, pero también es una habilidad, ¿sí? Entonces, Ok. digamos que el power es un deporte que te permite a ti en tu cotidianidad
tener un objetivo mucho más realista, ¿sí? En vez de, no, es que este año quiero ser más disciplinado con el gimnasio. No, este año quiero tanto de marca de sentadilla, de banca y de peso muerto. ¿Qué tengo que hacer para hacer eso? Tengo que hacer este paso a paso, de seguir esto. Sí, entonces eso permite más claridad frente a una persona que de pronto no tenga un foco tan competitivo. Profe, a mí me gustaría saber más o menos desde tu área más como profesor, ¿cómo haces para, como para manejar las cargas o intensidades durante los entrenamientos, dependiendo, digamos, si un atleta no tiene tanta motivación o está pasando por un momento difícil? ¿Cómo haces para manejar eso durante los entrenamientos? Bueno, por el tema de cómo se manejan las cargas. Depende del momento de la temporada, digamos, cuando estamos muy, muy, muy alejados de competencia, o sea, muy alejados de competencia, es tipo, en este deporte serían casi unos 3 meses, sí, o sea, más de 3 meses es estar alejado de competencia, pero depende, pues, de la persona. Y digamos que lo hacemos de algunas maneras, como por ejemplo la percepción subjetiva del esfuerzo, o sea, la puntuación del 1 al 10 según, pues, qué tan difícil sea el ejercicio, también el porcentaje de carga, pero depende de pronto como el ejercicio, depende también de la experiencia de la persona, ¿sí? También manejamos RIR, que son repeticiones en recámara, es un poco más objetiva que el RP, que es la escala del esfuerzo. Y digamos que lo que decía antes era que pues en este deporte no se manejan, o sea, no se entrena con cargas máximas todo el tiempo, ¿sí? Si digamos el sujeto tiene 100 kilos de sentalla, pues no todo el tiempo va a ser 95 kilos o 100 kilos de sentalla, porque eso no tiene sentido, eso no lo haría mejorar, sino que al contrario lo cansaría y lo llevaría a un estado de sobreentrenamiento o de lesión. Entonces, lo que se hace normalmente es trabajar con cargas submáximas y solo hay un momento muy pequeño de la temporada donde se trabajan cargas cercanas a lo máximo o se superan, ¿sí? Y pues si el deportista de pronto está pasando un mal momento, ya entra a jugar más, digamos, como el equipo interdisciplinar, ¿sí? Es decir, yo como entrenador, ¿qué puedo hacer en la vida del deportista para que éste no se vea tan afectado en su rendimiento? ¿Sí? Es decir, o hablo con la mamá, o hablo con los familiares, o le busco ayuda psicológico, que sería, pues, digamos, lo primero a hacer, ¿sí? Una ayuda interdisciplinar es básicamente, yo le comento al psicólogo qué es lo que está pasando, pero también tengo que manejar en dualidad ese proceso con psicología. Ok, mi profe, bueno, yo tengo una duda, profe, en cuanto digamos que al tema en cuanto al tema postural. Si bien el tema del powerlifting es un tema que es, digamos que es un tipo de entrenamiento, es un deporte que va específicamente aislado a ciertos ejercicios. Si bien nosotros entramos a reconocer que hay posturas que de manera ergonómica no son tan sanas para el cuerpo, ¿sí? ¿Qué tanta probabilidad de lesión o de qué manera específica, técnica específica, un preparador físico de powerlifting? Porque aunque digamos que lo pueda explicar muy bien, teóricamente enseñarlo y demás, quizás una mala fuerza pueda dejar a un competidor lesionado en medio de cualquier parte del proceso, ¿sí? Porque puede ser inicial, como puede ser en una fase ya muy cercana pues, a la fase de presentación. Ok, cuando tú hablas de postura, ¿a qué te refieres exactamente? Cuando me refiero a postura, hago referencia a la técnica ergonómica del levantamiento, ¿sí? Muchas veces podemos darnos cuenta que hay una flexión excesiva del tronco, podemos darnos cuenta que las sentadillas muchas veces son profundas, los competidores tienen limitaciones, eh, digamos que sus rangos de movimiento no son los adecuados o no están, digamos que no tienen la preparación previa para levantar cierto tipo de cargas y están muy expuestos a la hora de levantar este peso y poder quedar lesionados. ¿Cómo ustedes tratan esta preparación previa? Hay unos entrenamientos específicos, ampliando rangos de movimiento, bueno.
Ya de pronto tú me asesoras un poquito más porque no desconozco un poco el tema. Ok, ya entendí mejor la pregunta. Pues digamos que el proceso inicialmente parte de una valoración, ¿sí? Eso es creo que lo básico que debemos tener en cuenta todos los profesionales de ciencias del deporte, y es que yo no puedo, si bien eh, aplicar lo mismo para todos, tampoco puedo individualizar un programa de entrenamiento para todos. Eso es tremendamente estúpido, porque son las mismas, es la misma moneda, pero de distinta cara, ¿no? Está por un lado la individualización extrema, ¿sí? Que también últimamente creo que se vende como mucho marketing, que eso es básicamente lo que es un entrenador, que individualizarte el entreno, que llevarte un seguimiento, que no sé qué, eso lo tiene que hacer todo el mundo. Pero también está la otra cara de la moneda, que es generalizar el programa para absolutamente todos. Yo le pongo lo mismo a una señora embarazada que a un deportista de fuerza de alto rendimiento, ¿sí? Entonces eso no tiene mucho sentido. Si yo parto de la valoración, esa línea queda mucho más clara. Ya no es blanco-negro, sino que es un gris con cierto tono más de negro, ¿no? Entonces yo tengo que tener en cuenta, por ejemplo, eh, un caso muy puntual, digamos, si el levantador es una persona de oficina, tiende a, por ejemplo, tener una postura más sifótica de los hombros, es decir, el pectoral y el hombro está más, digamos que retraído, tiene un tono muscular aumentado y por tanto la cadena posterior de la espalda alta está un poco más estirada, ¿sí? Entonces yo tengo que tener eso en cuenta a la hora de adaptarle, por ejemplo, el press banca, ¿sí? Porque no le puedo poner la misma frecuencia que alguien que es lo contrario, que se le llama como pecho de paloma, que literalmente tiene esta postura todo el tiempo, ¿sí? Está con el esternón hacia afuera y tiene las escápulas más juntas, entonces una persona no va a tolerar el mismo volumen de ese mismo ejercicio que la otra. Entonces, el proceso es diferente para cada persona y tú tienes que partir de esa valoración, ¿sí? Pero a partir de esa valoración se hace la rutina y ahí empieza el verdadero proceso, porque yo puedo tener precauciones, pero si estamos hablando de deporte y de rendimiento, yo tengo que llevarlo hasta cierto punto. Y pues para que llegue a ese punto tengo que pasarlo por un proceso de adaptación. No puedo simplemente, digamos, en el caso de la persona con postura sifótica, mandarle demasiada frecuencia en banca, porque lo primero que tengo que hacer es tratar de corregir el tono muscular que tienen sus dos cadenas desbalanceadas, ¿sí? Y aparte de eso, pues también como que evaluar si el deportista tiene un perfil ahorita mismo para alto rendimiento o si estamos escalando en el proceso deportivo, si está como recreación, como está experimentando a ver si le gusta el deporte, si está iniciándose, si está formándose o si está especializándose. Entonces, creo que va más por ahí la línea. Ok, profe. Profe, otra preguntita. Pues en este caso del compañero Esteban, la pregunta que hace a nivel postural. Tú como juez, ¿qué es lo que más evalúas a nivel de los tres movimientos? Peso muerto, sentadilla y press banca. Como juez, ¿qué es lo que más tienes en cuenta aparte claramente de la carga y el número de repeticiones en una ejecución correcta, por decirlo así, del movimiento o del gesto técnico? O sea, a nivel visual, ¿qué es lo que más tienes presente? Para tú Ok. decir, ok, es un buen movimiento o no. Bueno, digamos que a nivel de juez, o sea, cuando estamos en una competencia, no nos interesa que hagan más de una repetición porque los levantadores están ahí es para que pues levanten el máximo peso, ¿no? Entonces solo vamos a juzgar una repetición. Ok. Y pues ya depende, el reglamento dice ciertas normas que hay que tener como base para juzgar un levantamiento válido o no. Por ejemplo, eso va dependiendo de la sentadilla, lo que se busca es que, por ejemplo, el pliegue de la cadera, o sea, la cresta anterosuperior de la cadera, la cresta ilíaca, Ujú. tiene que estar al nivel o bajar más que el borde superior de la rodilla. Sí, que es básicamente que cuando tú haces una sentadilla, hay como un punto del huesito que sobresale antes de que se vea el cuádriceps. Ese punto es donde la sentadilla básicamente tiene que ser a profundidad, ¿sí? Hay otros parámetros como por ejemplo que el levantamiento debe ser constante, no debe haber descenso ni rebotes, que debe escuchar las órdenes del juez central. Entonces, digamos que en cada uno de los levantamientos es distinto. Si me preguntas, por ejemplo,
¿Qué considero yo un buen movimiento a nivel de entrenador y pues como cuando estamos haciendo el entrenamiento? Está basado también en eso, en los parámetros de reglamento, porque el deportista si se entrena sin reglamento va a llegar a la competencia a blanquearse y no va a hacer nada. O sea, toda la preparación fue, Ok. digamos que en broma, ¿sí? Porque no estábamos entrenando ese deporte. Los de baloncesto, los de voleibol, los de natación, todos son iguales. Entonces, si tienen un reglamento al cual tienen que apegarse a una competencia, pues los powerlifters igual. Ok. Bueno, profe, ya hablando de eso, ¿qué crees que puede haber detrás de cada levantamiento que pues a simple vista alguien no pueda observar? Pues eso depende, varía persona, pero eh, muchas veces los levantadores están muy ansiosos o digamos que sí, nerviosos en la competencia, y eso se refleja en cómo tienen la percepción del esfuerzo aumentada, porque pues no es lo mismo obviamente estar estable emocionalmente y afrontarse a un levantamiento que literalmente te puede matar porque si te cae la barra al cuello hasta ahí llegaste. Eh, pues por ejemplo, estar totalmente sereno y de pronto estar a tu 60% del RM, que normalmente el primer intento siempre va a ser súper fácil, precisamente por eso que estás diciendo. Entonces, hay muchos competidores que la primera competencia llegan supremamente nerviosos, pero eso también está atribuido a que, por ejemplo, o no están acompañados, o su proceso no fue tan bueno, o no leyeron el reglamento, o no durmieron la noche anterior. Entonces, como en todos los deportes, suele jugar mucho el factor emocional en contra de lo que vienen siendo los mismos atletas y los levantadores. Bueno, profe, y tocando más ese tema emocional, ¿qué consideras tú que genera más presión psicológica? Pues, tanto como entrenador como atleta, ¿qué consideras que genera más presión psicológica aparte de la competencia, claramente, durante todo el proceso? ¿Qué consideras que es esa presión gigante todo el tiempo acá detrás? La constante comparación que tienen los atletas con la élite. Lo que pasa en este deporte a comparación de otros es que como lo practican tan pocas personas, digamos que cuando pasa algo eh, muy relevante dentro del deporte, toda la comunidad se entera en cuestión de días, ¿sí me entiendes? Ok. Entonces, algún levantador americano hizo algo, entonces toda la comunidad americana, norteamericana, europea, asiática, latina, todos se enteran de eso. Entonces, digamos que por el manejo de redes sociales, constantemente los levantadores creen que, digamos, lo único catalogado como buenos resultados es lo que está cerca de la élite, o sea, lo que está a nivel mundial o sobre el mundial, ¿sí? Entonces, siento que los levantadores muchas veces toca enseñarles a que no normalicen ser parte de la élite o querer ser parte de la élite, porque eso es literalmente el menos del 5% o 1% de la población que practica este deporte. Porque, como decíamos antes, lo que más, digamos que representa dificultad en este deporte es mantenerse en el tiempo. Sí. Ok. Bueno, profe, ya que hablas de que no es como tan global, ¿crees que en algún momento puede llegar a alcanzar un pico, no sé, como en comparación de deportes, llegase a hablar, no sé, fútbol, atletismo, natación, que lo mencionabas, Mm, o es muy difícil? Pues digamos que lo más cerca que ha estado mi deporte de ser como más, vamos a poner olímpico, ¿sí? Como más oficial, ¿sí? Es llegar a los Juegos Mundiales de China, no me acuerdo en qué año, creo que fue 2024. Porque, ¿qué pasa? Digamos que en este deporte, y bueno, y en todos los deportes en general, el uso de farmacología y de ayudas no se puede negar. O sea, no se
puede querer tapar el sol con un dedo, no se puede. Entonces, en este deporte el problema principalmente es que hay otras federaciones, o sea, no es como baloncesto que está solo la FIBA y ya, o la FIFA en el fútbol, no. Acá en este deporte hay, digamos que, eh, si no estoy mal, creo que tres federaciones principales, aunque federación solo hay una porque pues tenemos que entender que lo que se considera federación es el Sistema Nacional de Deporte, todo lo que es juego limpio y que no apoya el dopaje, que estaría relacionado con la WADA, ¿sí? Entonces, solo hay una federación y las otras dos serían contadas o mejor catalogadas como organizaciones privadas que permiten el uso de sustancias o dopaje, ¿sí? Porque cuentan con categorías donde, por ejemplo, tú te inscribes y no te hacen una prueba de dopaje y otra donde sí te la hacen, ¿sí? En la federación donde yo estoy, pues es obligatorio el tema del testeo antidrogas porque está ligado al tema de la guada, ¿sí? Es como la parte más seria del deporte. En ese orden de ideas, por lo que te comento, dudo mucho que el powerlifting llegue a ser un deporte un poco más formal, así como el fútbol, o más practicado, principalmente por eso, porque primero hay mucha digamos que, ¿cómo sería el término? Bueno, hay como mucha desunión, hay muchas opiniones regadas, ¿sí? No hay solamente una federación, no hay solamente una liga, entonces como que muy difícil por ese lado y también pues porque es un deporte de minoría, o sea, realmente, pues si nos ponemos a poner los puntos sobre las IES, pues para tú practicar fútbol necesitas un balón, que el balón puede ser hecho de cinta y papel, pero para practicar este deporte necesitas un rack, necesitas discos calibrados, una barra, necesitas tapetes, sí, necesitas más cosas. Y digamos que eso también es una barrera para el mismo deporte. Ok. Profe, tu primera meta era competir o ser fuerte. Mi meta nunca fue competir, es decir, o sea, la primera competencia a la que yo asistí fue en finales de 2024, si no estoy mal, sí, más o menos por ahí. Pero yo sabía que a nivel genético yo no soy favorecido para hacer pesas, o sea, soy una persona alta que tiene los huesos no tan anchos, soy una persona que le cuesta subir de peso, soy una persona que le cuesta ganar fuerza, entonces yo sabía que ya para ese deporte no iba a ser bueno. Yo competía o sigo compitiendo para seguir aprendiendo y trasladarle esa experiencia a mis atletas, ¿sí? Como para que ellos ya entiendan qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no deben hacer, cómo se van a sentir, porque pues es un poco ilógico para mí que, digamos, yo le pida o le exija tanto en una competencia a una persona si yo no estuve viviéndola, ¿sí? Eso no quiere decir que, pues, digamos, cuando yo compita yo no me exija o no vaya al límite, porque, pues, si no, no tiene caso el aprendizaje, ¿vale? Entonces, sigo queriendo hacerme más fuerte hoy en día, pero pues es un proceso lento. Quisiera que fuera más rápido, pero pues bueno, también tengo antecedentes de molestias y otras lesiones pues que tuve antes de practicar Power un poco más ordenadamente, más serio, y pues digamos que iría más por ese ladito. Ok, profe. Bueno, en cuanto a todo lo que hemos como interpretado en relación que todo se basa en fuerza, acorde pues a este tipo de deporte como es el powerlifting, ¿cómo consideras tú que se puede entrar a tratar el tema de la planificación basada en la suplementación? ¿Sí? Hay que tener en cuenta que si hablamos en términos de anabólicos o ergogénicos, esto ya lo entramos a tratar dependiendo del tipo de la modalidad, la categoría y demás, ¿sí? Pero nosotros digamos que podemos tener una base en donde digamos que los competidores que entre comillas son naturales, ellos tienen digamos que una planificación básica por lo menos del tema de su suplementación basada en proteína, creatina y demás.
Esto digamos que son herramientas que ustedes como preparadores de powerlifting, me imagino que le dan, digamos, como ese plus, esa manera exclusiva de cómo darle el uso a ese suplemento y que les pueda aumentar el rendimiento. Y qué tanta probabilidad o qué tan efectivo es el uso de la suplementación, pues en este tipo de casos. Pues digamos que se busca lo básico. Como tú bien lo dices, suplementación suple algo en la dieta que no alcanza a ser suficiente. En estos casos, los levantadores lo que más se les suele recomendar es creatina monohidratada, pues porque mejora el uso o mejora el rendimiento de entrenamiento con pesas o con fuerza, ¿sí? Y pues básicamente todo lo que ayude a mejorar la recuperación del levantador, omega 3 proteína, es súper digamos que segundo plano, o sea, en realidad no se necesita proteína, pero pues sí mejorar, buscar mejorar de la recuperación y pues que la alimentación esté orientada a ganar masa muscular todo el tiempo. Profe, se nos acaba el tiempo de grabación. Si tuvieras que definir fuerza en una sola palabra, ¿en cuál sería, de acuerdo a tu experiencia? Definir fuerza en una sola palabra, eh, resiliencia. También lo pensé. Ok, sí, muy- también como de acuerdo a lo a lo que hemos conversado. Quisiera que les regalaras unas palabras de pronto a esas personas que no se han decidido o que siguen a la espera de que les llegue el amor por el deporte, teniendo en cuenta que hoy hay tantas enfermedades porque la gente es sedentaria, ¿no? Y que creo que no debemos esperar a que un médico les diga, vaya, haga levantamiento de fuerza, vaya, levántese temprano y haga una caminata, sino como persona, como entrenador, como persona que es juez de esta modalidad, decirle a la gente, invitarlo a que se enamore de los deportes, de los diferentes deportes, y en este caso de tu deporte, que también es un deporte muy bonito. Eh, pues nada, que digamos que el power es un deporte donde tú aprendes a levantarte constantemente, pues digamos que en refrán, ¿no? Porque lo único que haces es levantar, sube y baja la barra durante los 365 días del año, pero eso no deja de extrapolarse a la vida de verdad. Es decir, hay momentos donde siempre vas a tener dificultades y es algo que tiene muy chévere el deporte y siento que quizá el powerlifting, sobre todo, es un deporte que te hace salir mucho de tu zona de confort porque vas a entrenar mucho tiempo y no sabes si el resultado final es lo que tú quieres, pero pues de eso también se trata, de salir de esa comodidad de saber cuál va a ser el resultado y esforzarse a conseguirlo sin lugar a dudas. Ok, profe, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por compartir la experiencia tan bonita que has tenido en tu recorrido como profesor y colegas, futuros colegas que somos. Muchas gracias a todos por la participación. Gracias, Ángela. Muchas Profe, gracias, profe. mil Muchas gracias Interesante por su gracias, tiempo. profe. charla. Muchas gracias. Este, Gracias. Un gusto.